4. Capítulo 4, versículos del 14 al 16, hermanos. Si por favor inclinan su rostro, yo lo voy a leer, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Jesús, el gran sumo sacerdote, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Amén. Padre, en esta mañana preciosa te adoramos, glorificamos, bendecimos tu nombre. Señor, en este momento que nos disponemos a adorar, glorificar y bendecir el nombre de tu Hijo, Señor, podamos hacerlo en espíritu y en verdad, Señor. Que hoy podamos adorarte, Padre, en espíritu, con toda libertad, Señor, y en verdad, Señor, adorándote a ti por quién eres tú y bendiciéndote a ti por quien tú eres, Señor. Padre, glorifícate en esta mañana en todo lo que hagamos, Señor. Este servicio lo presentamos delante de ti, lo ponemos en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la alabanza, la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.
Denle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Hermanos, en estos momentos le vamos a tener lectura bíblica. Sí, vamos a tener la lectura en Primera de Timoteo 2:5. Y cuando la tengan, pueden decirme. Y dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Voy a pedir a hermano Eric y Cristo si pueden venir a. Ok, hermanos, si notaron ahí los sobres ahora temporal del diezmo, ahí enfrente, estamos usando unos sobres blancos, pero ya ordenamos unos nuevos con el logo de la iglesia. Pero quiero dar gracias a la hermana Nelly porque trajo unos sobres por mientras. Y le estaba diciendo a ella que me gusta cuando alguien tiene una necesidad y ni pregunta, solo lo hace. Amén. Así debemos hacer todo con ese mismo corazón. Hay que darle más. Padre Santísimo, estás en los cielos, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí, Señor, porque era tu propósito que ellos estuvieran aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para compartir, para pasar un buen tiempo con todos los hermanos, Señor. Gracias, Señor, por el pastor, Señor, que está aquí visitando con su esposa, Señor.
Le pido, Señor, bendición por él y su familia, Señor. Y también por nuestro pastor también, Señor, por su familia y sus hijos, Señor, que siempre están aquí. Trabaja toda la noche a veces, pero siempre viene a predicar tu palabra, Señor. Ahora te pido por estos diezmos y ofrendas, Señor, que la gente sepa que el diezmo no es de dinero, es de corazón, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Le damos la palabra. Dios los bendiga en esta mañana. Le damos la bienvenida a todos a la casa del Señor en esta mañana. Amén. Tenemos por aquí una visita especial, el pastor Ponce y su hermana y su hermano. Ay, hermana Cristina, y su esposa, la hermana Cristina. Pastor, pase por acá. Y hermana Cristina, pase por acá. Su hermano, disculpen mesa. También su hermana Cristo. Venga acá. Nuestro pastor. Hermanos, qué gozo estar aquí, ver este templo completamente transformado. Doy gracias a Dios, hermanos, porque
a veces no conocemos los caminos del Señor. Por eso dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos vuestros caminos. Siempre me pregunté por qué es la razón que yo dejaba el Calvario, por qué tenía que volver a Honduras, si era una cosa que estaba hace más de 6 años aquí en mi corazón, y ahora entiendo por qué. Primero, hermanos, Dios les ha traído un pastor que no es cualquier pastor, es un hombre basado en la palabra de Dios. Yo escucho sus mensajes y realmente, hermanos, no van a encontrar así nomás un pastor que esté centrado en la palabra de Dios, que ame la palabra de Dios de la manera como lo hace. Bueno, quizás, hermanos, esto es lo que necesitábamos aquí. Alguien que pudiera traer esa agua fresca. Ya 15 años, hermanos, de estar en esta iglesia, uno se vuelve a veces repetitivo y sin embargo el Señor está usando mucho a su siervo. Le felicito, hermano, y que Dios le siga usando a su esposa y a su familia. Hermanos, este año ha sido un año que comenzó con cosas difíciles para nosotros. Ya decíamos nosotros que nos saliera tan bien todo, pero realmente hemos pasado por momentos bien difíciles. Mi madre murió y yo fui al hospital a verla porque me avisaron que tenía un infarto. Fui a verla y me costó entrar a emergencia. Ustedes saben cómo es el Seguro Social de Honduras. Me costó entrar, por fin entré, y en lo que ella me ve, alza sus brazos, se sonríe, y a abrazarnos íbamos cuando una enfermera salió muy enojada y me dijo: sálgase que estamos en procedimiento. Un momentito, sálgase. Me dice: no, ya voy a llamar al guardia. Y me sacó de la sala. Bueno, dije yo, voy a esperar para volver a entrar. Pero, hermanos, nosotros nos estamos quedando siempre en el seminario teológico ahí de Tegucigalpa. Yendo para el seminario, me llamó mi sobrina de que ella había pasado a la presencia del Señor. Bueno, di gracias a Dios. Obviamente fue doloroso, pero di gracias a Dios porque desde ese momento yo sabía que estaba gozando en la presencia del Señor como ella lo gozó mientras vivía. Luego, hermanos, estando ya de viaje, nos dan la noticia de nuestro hijo que está en un problema legal bien tremendo, y nosotros, hermanos, nos quebrantamos, nos parqueamos, comenzamos a orar al Señor y a llorar, a clamar, porque conocemos a nuestro hijo y sabemos quién es él, hermanos. Y yo sé que Dios se va a glorificar en eso. No han encontrado nada de pruebas y yo sé que Dios se va a glorificar en eso. Luego, hermanos, allá el Señor nos comenzó a reconfortar allá en la ciudad donde vivimos, que gracias le pida, y empezó a abrir ministerios, hermanos, de tal manera que hemos estado trabajando duramente. El Señor nos bendijo, la misión autorizó que viviéramos en la casa misionera, y desde entonces estamos ahí en la casa misionera, un lugar lindísimo. Pero el Señor ha abierto grandes puertas, estamos trabajando, hermanos, como el Señor quiere. Yo estoy instruyendo a los pastores nuevos, a los líderes nuevos. Estamos predicando, tenemos un programa de radio junto con el pastor de la Iglesia Nueva Vida. Y el Señor está manifestándose de una manera muy especial. Lo lindo, hermanos, es que en quien más pensaba yo en Crucita, que le miraba su tristeza por abandonar todo, se dio cuenta que es la mejor ganancia que hay, dejar todo por el Señor. Y yo, hermanos, realmente me pregunto cómo es que nos abunda todo, nos da para ayudar a los demás. Siempre estamos, hermanos, recibiendo de sus bendiciones. De manera, hermanos, que aunque tengo mi corazón aquí, porque todavía no lo he dejado, quiero decirles que estamos felices en ese lugar. Venimos siempre porque a veces se me olvidan, y esta vez me avisaron de emergencia que tenía una cita que no podía perder, que era la del retinólogo, y pues tuvimos que venir, y gracias a Dios, hermanos, todo está saliendo muy bien. Así que voy a dejarle Crucita porque no, yo hablo y después ella me regaña. Hermanas, para mí es una alegría verles, estar con ustedes el día de hoy, y quisiera
que ustedes se unieran con nosotros en oración. Estamos haciendo un proyecto ayudándole a las personas que de escasos recursos y también que tienen limitación. Hay un niño que nosotros pues lo amamos mucho allá en Honduras y él tiene un problema, una lesión en la cual él no puede ni hablar ni caminar, lo andan en silla de ruedas, ¿verdad? Y yo quisiera que ustedes, sí, el Señor solo de él nos venía a la mente y yo le dije incluso a los papás, lo vamos a ver caminar, que esa es mi meta con Isaías, y un día lo voy a ver caminar. Y esa es una de las cosas que yo les pido que pongan en oración, porque y hay una señora también que ella la encontramos ahí en el parque porque nos hemos dado por ir a los parques a predicar de su palabra y la hemos encontrado a ella y es también una mujer que necesita mucho de oración y mucho de recursos, ¿verdad? Así que les pongo eso a ustedes. Yo sé que es una iglesia que tiene un corazón noble, un corazón misionero y yo sé que eso va a brindar bastante en sus corazones. Que el Señor me les bendiga y adelante. Y me alegra mucho también haber visto el grupo musical, que ya tiempo no nos miraba y vernos cantar así, para mí fue un gozo, una satisfacción, una alegría. ¿Verdad? Que el Señor me les bendiga a todos. Gracias, pastor, por este privilegio. Que el Señor me lo bendiga siempre. Amén. ¿Qué puedo decir? El pastor dice que no se quería ir, ¿verdad? Porque estaba el Señor trabajando en su corazón y yo no quería venir para acá. Pero Dios hace lo que quiere, amén. Así que le damos las gracias al Señor por la vida del pastor Ponce. Antes de irnos, vamos a orar por los niños que van para su clase bíblica, amén. Amén. Así que le voy a pedir que inclinen su rostro un momentito y vamos a pedirle al Señor que bendiga a nuestros niños en su clase bíblica esta mañana. Que el Señor les hable. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias porque, Señor, todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de ti, Señor. Padre, en este momento te damos las gracias, Señor, por nuestros niños. Te pedimos, Padre, que de manera especial tú uses a las maestras en esta mañana para traer tu palabra a nuestros niños, Señor, y que nuestros niños puedan ser también cimentados en las Escrituras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda gloria y toda honra, Padre. Amén y amén. Amén. Quiero darle las gracias a todos los hermanos y hermanas que estuvieron este fin de semana con nosotros en la conferencia Ahora en mis ojos en el seminario. Sé que mi hermanita Marta tuvo una pequeña lesión, pero gracias al Señor que está aquí. Algunos no pudieron estar por diferentes situaciones, pero sí hubo un buen grupo de la iglesia representado allí y le doy las gracias por eso. También quiero darle las gracias a Benjamín y a Mabel porque estuvieron ayer allí cocinando. Ellos llegaron hace poquito y ellos dijeron: nosotros queremos servir, y estuvieron haciendo unos perniles. Amén, esos perniles quedaron brutales en ese China. Así que Benjamín y Mabel, gracias por el servicio que nos dieron ayer. Amén. Hay un par de cositas este fin de semana que vamos a estar anunciando en un ratito. Tengo también las invitaciones para la cena de este fin de semana que vamos a tener, que es la cena del Proyecto Felipe. Amén. Así que si usted ha estado orando por un grupo de personas para que el Señor se les revele en Cristo, este fin de semana tenemos la cena y el proyecto evangelístico. Ahí está la invitación para que usted le haga la invitación personalmente a esas personas. Amén. Perdón, pastor. Dígame. Y el arroz con gandules. Ay, el arroz con gandules de Nelly. Claro que sí. Nelly, perdóname. Ya no te perdono. El arroz con gandules quedó bueno. Y tu hermana hizo un arroz con coco. Amén. Así, un arroz con dulce, hubo arroz con gandules. Le doy las gracias a los hermanos que todos participaron. Gracias, Nelly. Gracias. Ustedes saben que tienen un pastor imperfecto, que la mente se le va a veces. Yo espero al Señor que no me dé Alzheimer nunca. Así que me disculpan esa. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana por la parte que vamos a tener ahora. Amén. Eterno Dios que está en gloria, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra viva es eficaz, es cortante como espada de dos filos, Señor. Padre, hoy vamos a tener más bien una enseñanza
que tiene que ver, Padre, con los fundamentos de nuestra fe. Señor, vamos a pasar hoy a hablar acerca de lo que es la sola gracia y la sola fe. Señor, y tal vez vamos a entrar hoy en un tema, Padre, que sea tal vez un poquito difícil, Señor, pero te pido en el nombre de Jesús que nos des gracia a mí, Señor, para poder enseñar y a la iglesia para poder recibir, Señor. Padre, que las personas que están aquí en esta mañana, Señor, puedan salir edificadas, puedan salir, Padre amado, con un entendimiento un poquito más profundo, Señor, de por qué creemos como creemos. Y puedan, Señor, salir con un conocimiento un poquito más profundo, Señor, para que entiendan, Señor, que la fe que han creído es una fe sólida, una fe fuerte, porque está sostenida, Señor, no en mandamientos de hombres, no en tradiciones de hombres, sino en la santa palabra de Dios, la cual es inerrante, la cual es infalible, Señor, la cual, Señor, nos fue dada por ti, la cual es soplada por tu Espíritu. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, que abra nuestro entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En las últimas semanas estuve dando una serie de sermones titulado La Iglesia de Cristo, ¿verdad? Un cuerpo, una familia, ¿verdad? Vamos a continuar con ella ya a partir del mes de diciembre, pero por estos meses, saben que se aproxima el mes de octubre. Y cuando yo era pastor en Puerto Rico, recuerdo que le pregunté a la iglesia, le dije, hermanos, ¿qué celebramos el mes de octubre? Y una de las hermanas muy entusiastamente dijo, ¡Halloween! Por poco la guindo, no voy a hacer eso. Pero hermanos, en el mes de octubre, el mundo tal vez celebra Halloween, pero nosotros, los evangélicos protestantes, celebramos que hace 506 años comenzó el movimiento que revolucionó la historia de la iglesia aquí en Occidente. Amén. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie, que hoy la voy a comenzar, pero la voy a continuar dentro de 2 semanas. Las próximas 2 semanas son un poquito ajetreadas para nosotros. Vamos a tener este fin de semana el proyecto Felipe y el otro fin de semana de arriba voy a estar en Honduras si el Señor me da la vida. Pero ya el 8, si Dios permite, de octubre voy a estar acá. Y vamos a continuar con esta serie. Y esta serie se titula Sola Gratia, Sola Fide, celebrando los pilares de nuestra fe. Sola Gratia, Sola Fide, celebrando los pilares de nuestra fe. Y esos dos términos, Sola Gratia, en latín significa sola gracia, y sola fide en latín significa sola fe. Amén. Así que vamos a comenzar a hablar un poco acerca de este tema. Y comenzaré diciendo que el 31 de octubre de 1517 fue la fecha que encendió un fuego en el mundo religioso de la Edad Media. 31 de octubre de 1517. Ese día, un joven monje agustino llamado Martín Lutero clavó un documento con 95 tesis en la puerta de la catedral del Palacio de Wittenberg, en el cual señalaba los abusos que la Iglesia de Roma estaba cometiendo contra los bolsillos y contra las conciencias de los fieles. No solamente la Iglesia estaba abusando contra los bolsillos de los fieles, sino que también estaba abusando contra las conciencias de los fieles. El perdón de los pecados en ese tiempo, mis hermanos, se había convertido en un negocio muy lucrativo para la iglesia por medio de la venta de indulgencias. El perdón de los pecados, vuelvo y repito, se había vuelto en un negocio muy lucrativo para la iglesia por medio de la venta de indulgencias. Las indulgencias, mis hermanos, eran un documento firmado por el Papa en el cual se le otorgaba a las personas el perdón de sus pecados. Si tenemos tiempo, en un ratito quizás hablemos un poquito más acerca de lo que eran las indulgencias. En ese tiempo, la próxima diapositiva, Nachi, el Papa León X
autorizó la venta de indulgencias en todos los territorios católicos romanos con el fin de recaudar fondos para la construcción de lo que hoy día conocemos como la Basílica de San Pedro en la ciudad del Vaticano, en Roma. Si ustedes ven ahí en la diapositiva, esa es una escena de la película Lutero, y ese es el Papa León X con la maqueta de lo que hoy día conocemos como la Basílica de San Pedro. O sea que este señor, el Papa León X, autorizó la venta de indulgencias en todos los territorios católicos romanos de Europa a fin de recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Además de este propósito que él tenía, había otros asuntos de interés político, los cuales no vamos a tocar hoy aquí. Porque si me pongo a tocar todos los asuntos políticos que estaban ocurriendo en Europa en ese tiempo y cómo la iglesia estaba envuelta en eso, no salimos de aquí esta tarde. Y no creo que eso a usted le interese o quedarse aquí tanto tiempo. Amén. Ahora bien, una cosita sí quiero decirles. La iglesia todavía vende indulgencias, hermanos. Yo recuerdo en el año 1994, cuando yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, estaba tomando la clase de Humanidades 3112, que era Introducción a las Humanidades. Yo tenía un profesor que me encantaba, se llamaba, ¿cómo se llamaba este señor? Se me olvidó el nombre de él. Me encantaba el profesor, pero se me olvidó el nombre. Él fumaba, ¿usted ha visto la Pantera Rosa? Sí. Que fuma con una cosita así larga, él fumaba con ese pitillito. Amén. Digo, amén nada, ¿verdad? Pero es que me acuerdo de él. Y él todos los años hacía un viaje que costaba 6 créditos a Europa con sus estudiantes. Llevaba un grupo de estudiantes a Europa, valía 6 créditos ese viaje. Y un día él nos dijo, no voy a imitar la voz de él, ¿verdad? Porque no viene el caso. Pero sí nos dijo que él había ido a Roma, al Vaticano, con los estudiantes, y había comprado una indulgencia que en ese tiempo tenía la firma de Juan Pablo II. Dice, tengo libertad para cometer pecadillos por 80 años. Y lo mejor de todo es que los compré con Mastercard. Así nos dijo el profesor. ¿Ok? Las vende, no sé si ahora las vende con el mismo propósito que se vendían en la Edad Media, quizás sí, o si más bien las venden como souvenir en Europa, no sé. Pero todavía la iglesia vende indulgencias, ¿ok? Ahora bien, había otro monje, comenzamos hablando de un monje agustino que se llamaba Martín Lutero, ¿verdad? Que fue el que clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Pero había otro monje dominico. Martín Lutero era agustino y este otro monje era dominico. Este otro monje dominico se llamaba Johann Tetzel. Y este señor había desarrollado una estrategia de marketing muy efectiva, la cual lo hizo muy exitoso en la venta de indulgencias para Roma. Johann Tetzel era un experto en mercadeo, mi hermano, y él tenía una estrategia bien efectiva con la cual logró recaudar mucho dinero para Roma por medio de las indulgencias. Y esta era parte de su estrategia, mis hermanos. Él llegaba a cualquier ciudad o cualquier aldea acompañado de una pomposa procesión con tambores, una cruz con el símbolo del Papa y una bula papal cargada en un cojín de terciopelo bordado en oro. Una bula es un edicto del Papa. Que él llegaba a la ciudad, llegaba a la aldea acompañado de tambores para una fanfarria. Al frente iba la cruz del Papa y detrás venía una bula papal en un cojín de terciopelo rojo bordado con hilo de oro alrededor. Una vez que el pueblo se reunía alrededor de él, él predicaba un sermón en el que sensibilizaba el corazón de los campesinos, dramatizando de manera vívida la difícil situación que sus parientes estaban experimentando en el purgatorio. Llegaba que una vez tenía a la gente reunida alrededor de él, comenzaba a predicar un sermón en el cual le decía a la gente lo siguiente, más o menos, se decía:
¿Los escuchan? Pueden escuchar sus gritos clamando: hijo mío, hija mía, si consigues esta indulgencia, reducirás mi tiempo en el purgatorio. Eso era parte del mensaje que Johann Tetzel predicaba cuando llegaba a las aldeas. Pero él tenía una frase, la cual era muy peculiar de él, y decía lo siguiente. ¿Lo quiere leer conmigo? A la 1, a las 2 y a las 3, que dice: cuando el dinero en el cofre suena, un alma de la pena se libera. Cuando el dinero en el cofre suena, un alma de la pena se libera. Y me hace recordar a un pastor que escuché una vez, cuando estaba recogiendo la ofrenda, decía: hermano, por favor, que no suene. No sé qué quiso decir con eso. Que no suenen ofrendas. Que no tiraran monedas, que tiraran billetes, ¿ok? Pero no es el caso ahora, ¿verdad? Este señor decía: cuando el dinero en el cofre suena, un alma de la pena se libera. Y le voy a decir algo, hermano, tenía mucho poder de convencimiento con la gente, especialmente en los campesinos, que eran gente sencilla y pobre, y muchas veces no tenían dinero, y sacaban el dinero de donde no tenían un florín de plata para sacar a algún familiar del purgatorio. ¿Me está entendiendo? Amén. Muchos de los campesinos pobres que eran feligreses de Lutero compraron estas indulgencias, lo que provocó que Lutero se enfureciera e invitara al debate a los profesores de teología de la Universidad de Wittenberg, donde él enseñaba acerca del asunto de las indulgencias. Por eso es que él clava esas 95 tesis, porque era costumbre de los profesores, cuando querían hacer un debate, que clavaban en la puerta de la iglesia un documento retando al debate a los profesores. De ahí es que vienen las 95 tesis. ¿Ok? Ahora, cabe señalar que en el año 1515, esto sucedió en el 1517, en el 1515 Lutero tuvo una experiencia en una torre. Lutero se encerró a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el año 1515, porque Lutero era un hombre que, aunque era sacerdote, vivía en una culpa extrema por sus pecados. Vivía en una convicción de pecado constante. Dicen los historiadores que Lutero muchas veces se confesaba varias veces al día, y no estaba 5 minutos confesándose. A veces estaba hasta 3 horas confesándose por todo lo que le pasaba por la mente. Vivía en una culpa extrema, aún siendo sacerdote. Y un día se encerró en esta torre y empezó a estudiar la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y ahí en la torre, Lutero comenzó a tener un entendimiento acerca de cuál era el rol de la fe en la justificación del pecador. Sin embargo, todavía aquí en el año 1517, quiero que entiendan algo, Lutero seguía siendo un hijo fiel de la iglesia. Lutero amaba, Lutero reverenciaba y se sujetaba a la autoridad del Papa. Quiero que entiendan esto: el deseo de Lutero jamás fue dividir la iglesia. Su deseo siempre fue reformar la iglesia. Su anhelo era que la iglesia se despojara de este tipo de prácticas antibíblicas y retornara a la sencillez de las Sagradas Escrituras. ¿Están hasta aquí conmigo? Vamos a hablar ahora de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Y vamos a estar un poquito más profundo dentro de esto. Mis hermanos, es necesario señalar aquí que la venta de indulgencias sigue siendo una práctica de la iglesia, como les dije, todavía hoy en el siglo XXI. Ahora, ¿qué eran las indulgencias? Las indulgencias son la remisión ante Dios de las consecuencias temporales de pecados que ya han sido perdonados. Vuelvo y repito: las indulgencias son la remisión ante Dios de las consecuencias temporales de pecados que ya han sido perdonados.
Y la palabra remisión lo que significa es alzar la pena, eximir, liberar de una obligación. O sea que las indulgencias servían para alzar la pena, para eximir y para liberar de una obligación que las personas adquirían ante Dios por sus pecados, que ya habían sido perdonados. Ahora bien, para que la indulgencia tuviera efecto, y escucha esto, es necesario que el fiel cumpla con determinadas condiciones que le imponga el sacerdote a fin de obtener esa remisión para sí mismo o para algún difunto. ¿Ok? Era necesario que el fiel, el creyente católico, cumpliera con lo que llamamos hoy como las penitencias, a fin de que la indulgencia tuviera valor para él o para algún familiar que estuviera en el purgatorio. ¿Me está entendiendo? Hasta aquí. Vamos a estar un poquito más profundo acerca de eso ahorita. Ahora, escuchen esto. Si no trajeron lápiz y papel, deberían de estar trayendo lápiz y papel porque esta información es importante. Pero va a estar en YouTube. Así que la pueden ver más adelante. Escuchen esto, iglesia. Las indulgencias, escuchen esto. Las indulgencias están íntimamente ligadas al sacramento de la reconciliación. Y sé que estoy hablando en chino. Y sé que muchas de las personas que están aquí vienen de la Iglesia Católica. Pero estoy seguro que usted hoy va a aprender mucho de la Iglesia Católica. Y no porque lo escuchó del sacerdote, porque la mayor parte de la gente no conoce su propia doctrina. Es bien raro que una persona de la Iglesia Romana conozca a profundidad su doctrina. ¿Ok? Y quiero que entiendan algo. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? Ahorita vamos a hablar un poquito más profundo de los sacramentos. Pero el sacramento de la reconciliación es simplemente el sacramento en el cual yo voy donde el sacerdote a confesarle mis pecados. Ese es el sacramento de la reconciliación. Usted llega, se mete en el confesionario y le dice al sacerdote: perdóneme, Padre, porque he pecado. Y ahí comienza el proceso, ¿verdad?, de confesarle al Padre sus pecados. Y el Padre te dice: ego te absolvo, yo te perdono, le dice el sacerdote. Yo te perdono. Él es el que dice que es el que te perdona, ¿me está entendiendo? Y dice: en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después te impone unas penitencias que tú tienes que cumplir a fin de recibir el perdón. Ahí es que te dice: ahora tienes que rezar 5 Padre Nuestro y 3 Ave María, o lo que sea, para que esa indulgencia o puedas recibir ese perdón. ¿Me estás entendiendo? Eso es parte, cumplir. O tienes que pagar tantas limosnas, o hacer esto, o hacer lo otro. ¿Ok? Siempre era el perdón a cambio de algo. ¿Me está entendiendo? O a cambio de una oración, o a cambio de limosnas, o a cambio de dinero. Ahora bien, esto es importante también. En la doctrina romana, hermanos, quiero que sepan algo. Estoy tocando esto y lo quiero tocar con mucha sensibilidad. ¿Okay? No estoy tratando de denostar a la Iglesia Católica, ni de elevarnos nosotros como los santos, porque nosotros no somos la única iglesia verdadera. No. Okay? Jesucristo es el Señor de la iglesia. Amén. Pero estos conocimientos son importantes para usted, para que usted sepa por qué somos lo que somos. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué somos evangélicos? ¿Por qué somos protestantes? Ahora bien, en la doctrina romana, escucha esto, el sacerdote es un elemento esencial. Vuelvo y repito, en la doctrina romana, el sacerdote es un elemento esencial. Y les voy a decir más, mis hermanos: sin sacerdocio no podría existir la Iglesia Católica. Escucha esto: sin sacerdocio no podría existir la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿por qué esto es así, mi hermano? Escuche esto bien, escuche esto bien. Y
¿Me están llegando ahí, mi hermana? Casi. Escucha esto. El sacerdote, escucha esto, escúchalo. El sacerdote es quien distribuye o dispensa las gracias de Cristo a los fieles. Vuelvo y repito. El sacerdote es quien distribuye o dispensa las gracias de Cristo a los fieles, porque para la doctrina romana el sacerdote actúa in persona Christi. In persona Christi. ¿Y qué significa que él actúa in persona Christi? Que él actúa en lugar de Cristo. ¿Me está entendiendo? Amén. En la mente católica, el sacerdote actúa en lugar de Cristo. En otras palabras, el sacerdote es como un mediador entre Cristo y la iglesia. ¿Me está entendiendo? Esto es lo que se conoce como el sacramento del orden. Ya les hablé del sacramento de la reconciliación. Ahora vamos a hablar del sacramento del orden. ¿Qué es el sacramento del orden? ¿Ok? Para entender el sacramento del orden, les estoy explicando esto porque cuando tú vas a estudiar una doctrina de otra iglesia, tú tienes que tratar de pensar como ellos piensan. ¿Me está entendiendo? Para poder entenderlos. Porque si usted no piensa como ellos están pensando, usted jamás los va a entender. Si usted sigue mirándolos a través del cristal nuestro, usted no va a entender como ellos piensan. ¿Ok? Así que es importante que usted haga ese ejercicio de ya ponerme los zapatos de ellos un momento para entender cómo ellos ven las cosas. ¿Ok? Escuchen esto. Roma, cuando digo Roma me refiero a la iglesia de Roma, reclama tener algo que se llama sucesión apostólica. ¿Ok? La iglesia de Roma reclama que ellos son los únicos que tienen algo que ellos llaman la sucesión apostólica. Ahora, la iglesia de Roma, escucha esto. Gracias a Dios que prediqué una serie acerca de la autoridad de la iglesia y prediqué de Mateo 16, del 18 al 19. Porque mis hermanos, la iglesia de Roma reclama que este pasaje de Mateo 16, del 17 al 19, del que estuvimos predicando las últimas semanas, enseña que Pedro es el fundamento sobre el cual Cristo edificó su iglesia. ¿Ok? La iglesia reclama que Pedro es el fundamento sobre el que Cristo edificó a la iglesia. Pero hace unas semanas atrás aprendimos que el fundamento sobre el que Cristo edificó su iglesia no era Pedro, es Cristo mismo. El fundamento sobre el que Cristo edificó a la iglesia no es Pedro, es la confesión de fe de Pedro. ¿Y cuál fue la confesión de fe de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, la iglesia no está edificada sobre un hombre. La iglesia no está edificada sobre Pedro. La iglesia está edificada sobre el propio Señor Jesús. Pero en la mente romana, para que usted entienda, ellos piensan que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Pero recuerden el significado que le dijo Cristo a Pedro. Le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y Petro significa piedrecilla, mientras que Petra es una roca de fundación. O sea, Pedro, tú eres una piedra en el edificio,
pero yo soy la Petra, yo soy la roca fundacional sobre la que la iglesia se edificó. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ahora, en la mente católica, la Petra sobre la que se edificó la iglesia no es Cristo, sino Pedro. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, ellos piensan que es Pedro el que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso las últimas semanas? Sí. Porque en base, acuérdense algo, para que ellos lleguen a estas conclusiones, ellos han tenido que sacar el texto del resto de su contexto. Acuérdense que ahí Pedro estaba hablando como representante de los apóstoles. Porque él fue el que cuando Cristo dijo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él fue el que se levantó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro siempre fue líder, tuvo un liderato. Y Jesús le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero cuando estudiamos todo el contexto, no solamente Mateo 16, nos damos cuenta de que esa misma autoridad que Cristo le dijo a Pedro, se la delegó no solamente a Pedro, sino que se la delegó a todos los demás apóstoles. Todos los apóstoles recibieron de Cristo las llaves del reino para abrir la puerta del reino a toda persona que llega a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Usted me está entendiendo? Todos los apóstoles recibieron de Cristo las llaves y la autoridad para prohibir la entrada del reino a aquellos que no reconocen sus pecados ni creen en Jesucristo. Y esa autoridad no solamente la recibieron los discípulos, sino que toda la iglesia de Cristo a lo largo de estos últimos 2000 años tiene la misma autoridad. Usted está aquí conmigo. Pero en la mente romana, Pedro es el único que tiene las llaves del reino. Y Pedro es el único que puede abrir y cerrar, prohibir y permitir. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, como les dije, mi hermano, ellos llegaron a esta conclusión como producto de una mala exégesis o una mala interpretación de las Escrituras. ¿Me está entendiendo? Seguimos acá. Del mismo modo, vamos con el otro puntito. Pero voy a dejar en Nacho, no terminamos. Del mismo modo, escucha esta iglesia. La iglesia de Roma enseña, escucha. Del mismo modo, la iglesia de Roma enseña que el sacramento del orden, donde se ordenan los sacerdotes, se encuentra en el pasaje de Juan 20, del 19 al 23, que fue uno de los pasajes que tocamos la semana anterior. Acompáñenme un segundito allí. Juan 20, del 19 al 23. Le hablé ya del sacramento de la reconciliación, que es el sacramento de la confesión. Y les hablé del sacramento del orden, que es en el que se ordenan los sacerdotes. La Iglesia Católica ve en Juan 20 el establecimiento del sacramento del orden. Juan 20 del 19 al 23. ¿Se acuerdan de este pasaje? Lo voy a tocar rapidito. Juan 20 del 19 al 23. Todos juntos. A la una de la toalla que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo:
recibid el Espíritu Santo. Verso 23. Aquí viene. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. En base a eso, ellos han llegado a la conclusión de que el sacerdote es el que perdona los pecados. Por eso es que cuando usted va al confesionario, el sacerdote le dice: yo te perdono, porque él actúa in persona Christi. Pero en las últimas semanas aprendimos, y les voy a decir algo, que conste que este último mensaje que yo prediqué no tenía en mente nada de esto. Pero como Dios es soberano y el Espíritu Santo es maestro de la iglesia, hay que dirigir a la iglesia, Él pone los bloques en su sitio antes de poner el fundamento. ¿Se acuerdan lo que realmente eso significa? ¿Se acuerdan de la autoridad de atar y desatar? Que es prohibir y permitir. El creyente solamente puede prohibir lo que primero está prohibido en los cielos. Y el creyente solamente puede permitir lo que primero está permitido en los cielos. Y en los cielos está determinado que la puerta del cielo está abierta para toda persona que se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo en fe. ¿Me está entendiendo? Ahí es que viene la autoridad de atar y desatar. Todos los cristianos tenemos esa potestad. Todos los cristianos tenemos la potestad de decirle a alguien que rehúsa creer en Cristo, en base a la palabra de Dios: por cuanto tú rehusas creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados, las puertas del cielo están cerradas para ti. De eso es que habla aquí cuando dice que yo les doy a ustedes la potestad de remitir pecados. No es que usted es el que perdona los pecados, usted no es el que los perdona Cristo. Usted solamente es el medio por medio del cual comunica el mensaje que Dios como rey ha dado, porque usted es simplemente un embajador. Un embajador habla en nombre de su rey. Y la Biblia dice que nosotros los cristianos que somos embajadores en nombre de Cristo y de su reino. Si tú has creído en Cristo, tú eres un embajador del rey. ¿Ok? Pero usted no es el rey. Usted solamente puede proclamar el edicto del rey, el vocero del rey. Pero usted no actúa en persona Christi. Cristo es Cristo y usted es su siervo. ¿Me está entendiendo? Seguimos acá. Seguimos en este mismo punto. Y perdone que yo me emociono y como que me entra una cosa. 4. Ok. La iglesia, escucha esto, por favor. La iglesia de Roma afirma, escucha por favor. La iglesia de Roma afirma que los sacerdotes son los sucesores de los apóstoles y que como Cristo les dio a los apóstoles la potestad de perdonar pecados, los sacerdotes, oficiando el sacramento de la reconciliación in persona Christi, tienen el poder de perdonar pecados. De nuevo, esto es un acto o una parte más bien de una mala exégesis del pasaje. Ellos piensan que los sacerdotes, por causa del sacramento del orden, son los verdaderos sucesores de los apóstoles. ¿Ok? Vuelvo y repito, en la mente romana, los sacerdotes consagrados son los verdaderos sucesores de los apóstoles. Y por eso es que puede perdonar pecados. Ahora bien, dentro de los apóstoles del Señor, para la iglesia de Roma, Pedro tiene una primacía de autoridad sobre los demás apóstoles. Es decir, que para la iglesia de Roma, Pedro es el príncipe de los apóstoles. ¿Me está entendiendo? Para la iglesia de Roma, Pedro es el príncipe de los apóstoles. Ahora, esta próxima enseñanza de Roma no tiene ninguna base en la escritura, es basada en la tradición. Ellos han llegado a la conclusión de que Pedro llegó a convertirse en el obispo de Roma en algún momento. ¿Ok? No hay ningún dato histórico sobre eso.
Pero en la mente romana, Pedro fue obispo de Roma. Por lo tanto, todos los obispos de Roma son los sucesores legítimos ¿de quién? De Pedro, y por lo tanto son los sucesores legítimos ¿de qué? De las llaves del reino. ¿Me está entendiendo? Esto es una complicación, mi hermano, yo les digo la verdad. Esto es una doctrina bien estructurada y complicada. ¿Ok? Y es hasta difícil de entender, por eso estoy tratando de comenzar de bajar. La iglesia de Roma enseña que Pedro fue el primer obispo de Roma y que por lo tanto todos los sucesores de Pedro, como obispos de Roma, son los legítimos herederos de las llaves del reino con el poder de atar y desatar. La iglesia de esto es importante. La iglesia de Roma, escuchen esto, tiene una visión de la gracia totalmente distinta a nosotros. Vuelvo y repito. La iglesia de Roma tiene una visión de la gracia totalmente distinta a la que nosotros tenemos. Yo antes pensaba que la iglesia católica creía en una salvación por obras. No, mi hermano. La iglesia católica enseña que la salvación es por gracia. Ahora bien, como se aplica la gracia en la doctrina romana y como se aplica la gracia en la doctrina protestante, es totalmente distinto. Para el católico la gracia viene de manera infusa, es decir, por cuentagotas, de poquito a poco. Dios va derramando gracia sobre la persona a medida que la persona va cumpliendo con ciertos sacramentos. ¿Ok? Para nosotros la gracia es imputada. Dios te la imputa en el momento que creíste en Cristo, punto, se acabó y no hay quien te la robe. Pero en la mente romana Dios la va derramando a medida que yo voy cumpliendo con los sacramentos de la iglesia. ¿Ok? ¿Están entendiendo hasta aquí? ¿Vieron la diferencia? Así sí. Como el bautizo, la confirmación. Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Tú estás perfecta, hermano. Ahí llegaste. ¿Ok? Pásame la otra diapositiva, Nacho. Ok. Esto es la cosmovisión católico-romana de la gracia. Para la mente católica romana, la gracia es infusa y se va derramando sobre la persona de manera paulatina durante su vida a medida que la persona va cumpliendo con los sacramentos de la iglesia. Por eso es que el bautismo es tan innecesario. Por eso es que ellos se apresuran en bautizar a los bebés. ¿Por qué? Porque en el sacramento del bautismo el niño queda libre del pecado original y se convierte en un hijo de Dios. ¿Me está entendiendo? Y ahí se derrama la primera infusión de gracia en el bautismo. ¿Están hasta aquí? La próxima diapositiva, Nacho. Ahora bien, para que ustedes entiendan cómo es que funciona la gracia dentro de la mente romana. Para el católico romano la gracia viene ¿de quién? De Cristo mismo. Pero la gracia se derrama ¿en quién? En el Papa. Y de los papas se derrama ¿sobre quién? Sobre los cardenales. Y de los cardenales se derrama ¿sobre quién? Sobre los obispos. Y de los obispos se derrama ¿sobre quién? Sobre los sacerdotes. Y de los sacerdotes se derrama ¿sobre quién? Sobre los fieles de manos del sacerdote. ¿Me está entendiendo? Ese es el esquema de gracia de la iglesia. La gracia viene de Cristo al Papa, del Papa a los cardenales, del cardenal a los obispos, de los obispos a los sacerdotes y de los sacerdotes a los fieles. Por medio de la administración de los sacramentos. ¿Están aquí? Ok. Ajá. Ahora bien, escucha esto, porque esto es uno de los títulos papales. Uno de los títulos del Papa es el vicario del Hijo de Dios. Escuche, Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. ¿Qué significa que el Papa es el vicario del Hijo de Dios? La palabra vicario significa sustituto. O sea que en la mente romana el Papa es el sustituto
sustituto de Cristo. ¿Me está entendiendo? Seguimos hasta acá. Ahora, como vicario o sustituto de Cristo, escúchalo, el Papa es el que administra o dispensa las gracias de Dios a los cardenales. Los cardenales las dispensan a los obispos las dispensan a los párrocos y los párrocos a los fieles. Los sacerdotes, obrando en la autoridad del Papa, son los que dispensan a los fieles las gracias, ¿ok? El sacerdote obrando en la autoridad del Papa es el que dispensa a los fieles las gracias. La primera gracia que el sacerdote dispensa sobre el niño es el bautismo. Ahí recibe el niño su primera infusión de gracia de parte de Dios. La próxima diapositiva, vamos a hablar de los sacramentos como medios de salvación. Escuchen esto. Ok. Las gracias, escucha, por favor. Las gracias son dispensadas a los creyentes a través de los sacramentos. Los sacramentos son vistos en esencia como medios de salvación para los fieles que son administrados por la Iglesia a través de los sacerdotes. Vuelvo y repito, las gracias son dispensadas o distribuidas a través de los sacramentos. Los sacramentos, entonces, si las gracias vienen a través de los sacramentos, entonces, escucha esto, los sacramentos son vistos como medios de salvación. ¿Me está entendiendo? La gracia viene a través de los sacramentos que los administra el sacerdote. Por lo tanto, si las gracias son administradas por el sacerdote, son medios de salvación. Y ahí hay 7 sacramentos, pero ahí solamente puse los 3 más importantes. El primer sacramento es el bautismo. Ahí es que el niño recibe la primera gracia. Ahora, la segunda infusión de gracia viene cuando el niño participa de ¿cuál sacramento? De la primera comunión. Y aquí viene algo importante, porque en la mente romana, cuando el sacerdote, acuérdense que sacerdotes, sin sacerdotes no hay iglesia. Cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, la hostia, que es un pedazo de pan, y la consagra, dice unas palabras, yo nunca había prestado atención a eso. Hasta unos años atrás que llegué a Puerto Rico a oficiar una boda y prendí la radio, estaba oyendo Católica Radio, que es una emisora de la Universidad Católica de Puerto Rico. Y la prendí allí y estaba en tiempo de Cuaresma, o sea que es el tiempo de la Semana Santa. Y escuché unas canciones bien bonitas, pero una de las canciones caí en tiempo y son las palabras que el sacerdote dice cuando está consagrando la hostia. El sacramento de la comunión en la Iglesia Católica es un sacrificio. Escuchen, es un sacrificio. El sacerdote presenta a Cristo como un sacrificio delante del Padre. ¿Ok? Y lo que ocurre cuando se levanta la hostia es, cuando el sacerdote la consagra, es que ocurre un milagro dentro de la hostia. Usted sigue viéndola como un pedazo de pan, pero dentro de la hostia ocurre un milagro en que esa hostia se convierte literalmente en el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad de Cristo. Entonces, cuando usted ingiere el sacramento de la comunión, usted está recibiendo a Cristo. Miren cómo ella lo recibe. Así es como se recibe el sacramento. Se recibe de rodillas y en la boca de parte del sacerdote, porque si tú tocas el sacramento, se puede contaminar. Aunque ellos han variado un poquito eso. No lo puede tocar mano que no sea consagrada. Entonces usted recibe a Cristo. Mientras más usted participe del sacramento de la comunión, ¿qué está pasando con usted? Más de Cristo está recibiendo. ¿Me está entendiendo por qué las gracias o los sacramentos son vistos como medio de salvación? Ahora,
La gracia es algo que usted puede perder. En la iglesia de Roma, la gracia es algo que usted puede perder. Para nosotros la gracia no se pierde. Pero en Roma sí, ¿cómo usted pierde la gracia? Si comete ¿qué? Pecado. Entonces, ¿cómo usted recupera la gracia? Por medio de la confesión. ¿Me está entendiendo? Entonces, el sacerdote es el que te absuelve, pero siempre te va a imponer algo. La penitencia, a fin de que ese sacramento sea efectivo en tu vida. ¿Me está entendiendo? Por eso los sacramentos son vistos como medio de salvación. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la reforma protestante? Mucho. Porque todo eso está íntimamente ligado con las indulgencias que la iglesia vendía. ¿Me está entendiendo? Y por eso es que tenemos que estudiar todo esto para entender por qué nosotros somos protestantes. ¿Ok? Estoy ya concluyendo. Pastor, perdón, Dígame. solo me queda una duda. Dígame. Entonces, en la diapositiva que pusieron, donde está Jesucristo, después sigue el Papa, como mediador para todos los sacerdotes, todo obispo y todo eso, es el mediador para ellos. Entonces, ¿Dios solamente le habla entonces al Papa? Todo viene a través de él. Sí, Todas las gracias vienen a través de él. Todo no le habla es como un río, ¿ok? La gracia viene del cielo de Dios al Papa, del Papa baja a los demás que están debajo, hasta la iglesia, los fieles de la iglesia. ¿Me están entendiendo? Ahora, voy a leer esto rapidito como conclusión. Como hemos podido ver hasta ahora, el sistema de salvación dentro del sistema romano es sumamente complejo. Es complejo. Es un sistema, escucha esto, que impone muchas cargas a las personas y que hacen a Cristo inaccesible a las personas, ya que para llegar a Cristo a través del método de Roma tienes que pasar por un montón de mediadores antes de llegar a Él. Cuando la Biblia enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Toda esa gente que están antes de Cristo, porque Cristo es el último que está en la cabeza, son mediadores entre yo, que soy un simple fiel, y Cristo. O sea, para yo llegar a Cristo tengo que pasar por todo ese montón de gente para entonces yo poder accesar a Cristo. Cuando la Biblia me dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi hermano, el sistema romano fracasa, y le voy a decir por qué, mi hermano. Porque le quita a Cristo toda su belleza, le quita a Cristo toda su gloria, despoja a Cristo de su gloria y se la da a un hombre. Acompáñame un segundo y con esto terminamos. Hebreos 4, el pasaje que leímos esta mañana. Hebreos capítulo 4. Mira lo que dice el Señor. De los versos 14 al 18, mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Quieres leer conmigo? Está en la pizarra, está ahí. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. A la 1, a la 2 y a la 3, ¿qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote, hermano? Jesús, el Hijo de Dios, verso 15. Mira lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Y mira cómo dice el Señor. Como dice todos juntos a la cuenta de 3, a la 1, a la 2 y a la 3, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gloria a Dios. Qué cosa tan simple. Usted ve la diferencia entre la complicación que la religión hace versus la sencillez del Evangelio. La religión inventó un esquema de cosas que se interponen entre Cristo y nosotros. Cuando la Biblia dice en Juan 1:14 que por cuanto yo no podía acercarme a Dios, Dios mismo bajó la tierra en forma humana y vivió entre nosotros. Y dice el autor del libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Después nos dice: acerquémonos pues confiadamente. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero mi hermano, toda esa tramoya que la religión inventó para tenernos secuestrados, mi hermano, es nada comparada con la sencillez del verdadero evangelio bíblico, que es el evangelio de Cristo. Hermano, cuando Jesús murió en la cruz, ese día que Jesús murió en la cruz del Calvario, es famoso porque hay 7 palabras que siempre se predican los Viernes Santos. Pero si usted recuerda, dice la Biblia que hubo tinieblas entre la hora sexta y la hora novena. Usted sabe qué estaba pasando allí. Allí estaba pasando lo que Isaías 53:6 dice: que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios depositó todo el pecado tuyo y el pecado mío, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y los depositó sobre su Hijo perfecto y santo, que ese día actuó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabes que no fueron los romanos los que mataron a Jesús, ¿verdad? Tampoco tus pecados. Quien mató a Jesús fue el propio Padre. El Padre fue el que sacrificó a su Hijo en la cruz. ¿Se acuerdan del pasaje de Abraham? Cuando Dios le dijo: levántate de Moria y ofréceme a tu hijo, tu único hijo, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Se acuerdan que Abraham estuvo camino de 3 días? Y yo estoy seguro que esos 3 días Abraham venía con una espada en su corazón, porque él sabía que tenía que matar a su hijo, porque Dios se lo había pedido. Y cuando llegó al monte Moria, dice la palabra que él levantó el altar. Su propio hijo lo ayudó a levantar el altar. Su propio hijo fue que cargó la leña en su espalda. Y después Abraham tomó a su hijo en sus brazos, lo amarró de sus manos y sus pies, lo acostó en el altar, y cuando levantó el cuchillo para matarlo, un ángel le dijo: detente, Abraham, no lo hagas. Pero lo más lindo de eso fue que en ese proceso, cuando iban de camino al monte Moria, el nene le pregunta al papá: papi, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? El papá le dijo: yo estoy seguro que con un taco aquí, le dijo el Señor, proveerá un cordero. Y
Cuando el ángel detiene a Abraham, dice que Abraham vio y había un carnero atado. Se había quedado enredado con sus cuernos. Y ese carnero fue el sacrificio. Usted ve como todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. El sacrificio de Abraham apuntaba a un mejor y más excelente sacrificio. Dios mismo entregaría a su Hijo y lo sacrificaría en sustitución por nuestros pecados. Y cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es, que significa tetelestai, es decir, la deuda ha sido cancelada. Esas fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz. La deuda ha sido cancelada. Y dice la Biblia que en ese momento Jesús expiró y entregó el Espíritu y hubo un gran terremoto. Y el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se desgarró en dos. Lo que significaba es que ahora tenemos libre acceso al Padre por medio de Cristo. Díganme ustedes, si toda esta tramoya que la religión inventó no era una esclavitud, cuando en realidad el Padre nos abrió el camino libre y gratuitamente por medio de Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro. Yo sé que tal vez esta palabra había sido dura para muchas personas aquí. Y yo sé que tal vez muchas personas aquí la han visto como un ataque personal hacia sus propias creencias. No ha sido mi intención. Pero como pastor yo tengo el deber de decir la verdad. Amén. Y de enseñar las Escrituras, no las tradiciones de los hombres. Ahora usted es quien tiene que al final decidir si va a creer lo que la palabra de Dios dice o usted va a seguir aferrado a su tradición. No sé si me está entendiendo. Es cuestión de cada cual. Aquí no vamos a imponerle nada a nadie, porque el único que al final de cuentas convence es el Espíritu de Dios. Amén. Es Él, no yo. Mi única tarea es decir lo que la palabra de Dios dice. Eterno Padre que está en gloria, te doy gracias por el inmenso sacrificio de tu precioso Hijo Jesús por nosotros en la cruz de Calvario. Qué maravilloso es saber que quitaste, Padre, todos los intermediarios del medio y nos recibes libre y abiertamente a través de Jesús. Gracias por tu gran amor, Padre. Gracias por el verdadero evangelio de la gracia, que no es una gracia infusa que se nos da a cuentagotas por causa de nuestra obediencia a ciertos ritos o sacramentos, sino que es una gracia que se nos imputa, que se nos adjudica cuando miramos a Jesús en fe en la cruz. Así como el pueblo de Israel en el desierto miró a la serpiente de bronce y fue sanada de la picadura mortal de las serpientes ardientes, nosotros miramos en fe a aquel que no conoció pecado y que por nosotros el Padre lo hizo pecado para hacer de nosotros justicia de Dios en Él. Ese Jesús crucificado, ese varón de dolores,
que llevó sobre sí mismo nuestros pecados, nuestras culpas. Ese, como dice el profeta Isaías, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Gracias, Señor, por el Señor nuestro Jesucristo, que nos abre el camino a ti, Padre. Vamos a dar un aplauso a la Reina que dio su vida, su sangre por nosotros, porque Él es digno de su plena alabanza. Amén. Gracias, Señor. Sé que me extendí un poquito, pero hay unos anuncios, mis hermanos. Este fin de semana tenemos el proyecto Felipe. Aquí hay unas invitaciones, se les van a dar a las personas con las que usted está orando. Ok, no tengo muchas, saqué, creo que Rudy sacó 80 esta mañana. Si quiere esperar a que Rudy venga, y se las pide a ella, pero se las tengo aquí. Ok, entonces vamos a orar para despedirnos y nos vemos en la segunda parte. Amén, en la casa. Oramos. ¿Quieres orar, hermano? Padre Santísimo que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, esta enseñanza, Señor, de educación, Señor. Gracias, Señor, porque hiciste un buen trabajo a través del pastor Roberto, para explicarlo, Señor, y que cada persona también lo repase,